contra la corriente. Así viaja por el río este caracol marino que sube de la costa a lo alto de la montaña para luego regresar al mar como parte de su ciclo de reproducción. Su jornada es lenta y larga, muy diferente al flujo del agua que baja de la cima arrastrando hasta el arrecife lo que encuentra a su paso. Este diminuto organismo ejemplifica una conexión natural mucho más compleja entre las actividades que ocurren en lo alto de la montaña y repercuten en lo bajo de la costa. Localizado entre el Océano Atlántico y el Mar Caribe, se encuentra el archipiélago de la isla de Puerto Rico. Rodeada por otras islitas, cayos e islotes, en la menor de las Antillas Mayores están representados importantes ecosistemas tropicales que poseen una rica diversidad de flora y fauna. Su inventario natural posee ecosistemas terrestres, acuáticos, costeros y marinos que se interrelacionan a través de diferentes procesos naturales en una limitada extensión territorial. Generalmente en el tope de las montañas encontramos humedales boscosos y cuando uno baja por la montaña, y por supuesto podemos bajar por el río, que son sistemas acuáticos, vamos a encontrar bosques terrestres como los de Tabonuco y los de Ausubo. Y si seguimos bajando, vamos a encontrar entonces humedales boscosos como los bosques de Pterocarpus y podemos encontrarnos por allí los estuarios y los manglares, que son humedales de agua salada. Luego tenemos los sistemas costeros en las playas y generalmente podemos encontrar praderas de talasia o lagunas marinas o podemos encontrar finalmente llegar al arrecife. Dentro de los ecosistemas terrestres de Puerto Rico encontramos los sistemas boscosos, en donde están presentes 6 zonas de vida ecológicas diferentes entre sí, que incluyen desde bosques secos hasta bosques lluviosos. Estas zonas se caracterizan por tener niveles específicos de humedad y de temperatura. La vegetación fue la causa inicial de la segregación por zonas. La más extensa es la subtropical húmeda, que incluye casi toda la falda de la cordillera hacia el norte, hasta la costa. La más pequeña es una de las montañas mojada, que es solamente un lado del yunque. De acuerdo a la historia forestal de Puerto Rico, en el siglo XVI, 890.000 hectáreas de la superficie de la isla eran bosques. A finales del siglo XIX, esta cobertura se redujo a solo 182.000 hectáreas. Para finales de los 30 y principios de los 40, solo el 6% de la isla estaba cubierta de bosques. Puerto Rico se había convertido en una de las regiones con los problemas más severos de deforestación y erosión en todo el mundo. Al presente, Puerto Rico ha recuperado sobre un 50% de su cobertura forestal, pero los valles aluviales y las costas, la historia es diferente. Una intensa expansión urbana y la agricultura han provocado la deforestación de grandes extensiones de terreno. Mientras que en la región montañosa, las prácticas tradicionales del cultivo del café a la sombra han sido sustituidas por sembrados al sol, provocando graves problemas de erosión debido a la acción del agua. Estos suelos son arrastrados por las escorrentías y los ríos hasta la costa. Las aguas de los ríos que fluyen hacia el mar, atravesando cuencas con cobertura forestal, contrastan marcadamente con aquellas que descienden por terrenos erosionados. La conexión natural entre la cima y el arrecife queda evidenciada en las desembocaduras de las aguas de los ríos en el mar. Los suelos de Puerto Rico son un producto forestal. Sin los bosques
los suelos hubieran ido al mar y no habría, sería roca expuesta sin los bosques. Por su alta capacidad de infiltración, los bosques disminuyen la escorrentía. Las raíces de los árboles y ciertos organismos propician la penetración del agua. La vegetación y la hojarasca absorben la energía de las gotas de lluvia, evitando que éstas impacten el terreno directamente y lo erosionen. Al controlar la erosión, disminuye también la sedimentación. Los bosques ayudan a regular la temperatura y son productores de agua fresca. La mayoría de los ríos de Puerto Rico nacen en la cordillera central, también en la Sierra de Luquillo y en la Sierra de Cayey. Hidrográficamente dividimos la isla de Puerto Rico en 4 regiones principales, la región del sur, la región del oeste, el norte y la del este. En el sur tenemos unas cuencas hidrográficas importantes como la del río Grande de Patilla, el río Portugués, el río Guayanilla. En el oeste también tenemos unas cuencas muy importantes, allí está el río Grande de Añasco, el río Culebrinas, todos ríos muy caudalosos. En el norte, sin embargo, encontramos los ríos principales, las cuencas hidrográficas principales. El río Oaxaca drena hacia el norte. También vemos allí la cuenca del río Grande de Arecibo, que produce una gran cantidad de agua que le suple a la zona metropolitana de San Juan. También vemos en esa zona norte la cuenca del río La Plata, y también la del río Grande de Loíza. Y aquí en el este, donde nos encontramos, vamos a ver las cuencas quizás más productivas en términos de agua, como la cuenca del río Mameyes, la cuenca del río Espíritu Santo, la cuenca del río Fajardo, que precisamente estamos viendo parte de ella desde acá, desde el Pico del Este. El Pico del Este, a unos 3.400 pies sobre el nivel del mar, se distingue por su bosque de nubes. En este lugar, de cara a los vientos alisios que suben cargando humedad del Océano Atlántico, nacen las cuencas hidrográficas de 7 de los principales ríos de la zona. Aquí comienza su jornada el agua fresca de la montaña, que discurre hacia el mar a través de ríos y quebradas en un ciclo que nunca termina. Acabamos de ver cómo la vegetación del bosque enano atrapa la humedad de los vientos alisios y precisamente estamos en un punto dentro de la cuenca principal de esta zona, la cuenca del río Fajardo, donde ya vemos cómo esa agua se ha movido a través del subsuelo y está emergiendo a la superficie formando los primeros canales que son precisamente el nacimiento de este sistema hidrológico. Pudimos ver cómo a través de esa vegetación el agua percola en la superficie del terreno y entra a través del subsuelo a formar parte de la cabecera de esta cuenca hidrográfica. En esta zona podemos observar la formación de los macroporos que están moviendo el agua de la parte alta de las laderas hasta la parte más baja y ya se están formando los primeros charquitos que son indicios de que estamos en una zona altamente importante donde se origina este sistema hidrológico que conocemos como el río Fajardo. Nuestra isla tiene alrededor de 1.700 corrientes de aguas superficiales en forma de ríos y quebradas. Estos a su vez propician la existencia de otros ecosistemas acuáticos de lagunas y pantanos en las áreas costeras y mantienen las reservas de agua dulce de la isla. En las partes bajas de las cuencas hidrológicas de los ríos y debido al pobre drenaje, se forman extensas ciénagas, pantanos y lagunas. Pues en las montañas con pendientes empinadas, los humedales se forman cuando hay mucha lluvia y suelos arcillosos u orgánicos. Eso hace que se acumule el agua y los suelos entonces están bien esponjosos, como decimos. En la costa, los humedales se forman en sitios planos debido a la acumulación del agua que baja de la montaña. O sea, el humedal de costa depende de las condiciones de la montaña para formarse, ya sea por aguas superficiales o por aguas subterráneas. Los humedales almacenan y retienen el agua por bastante tiempo, contribuyendo a evitar inundaciones. Como consecuencia, los sedimentos de los humedales almacenan químicos y metales pesados que normalmente serían tóxicos de estar disueltos en agua.
Además, los humedales incorporan los nutrientes del agua a su materia orgánica. El humedal es un sistema que está conectado tanto con la montaña como con el mar. Y eso se debe al movimiento del agua. Así que el movimiento del agua es una conexión que tienen con los ecosistemas terrestres y con los sistemas marinos. Y con el agua se mueven nutrientes, se mueve materia orgánica, se mueve sedimento y también se mueven organismos. Así que estos sistemas están conectados biológica, hidrológica y geológicamente. Los ecosistemas costeros y marinos son, si los vemos desde el mar hacia tierra, va a ser mar abierto, que ese es exclusivamente marino, los arrecifes de coral, que también son ecosistemas marinos, aunque están asociados a la costa. Luego puede haber praderas de hierbas marinas, especialmente en nuestro ambiente tropical caribeño, la talasia es la más abundante y nos estamos moviendo hacia tierra. Ya esos son terrenos sumergidos, pero llanos. Y luego entonces tenemos los manglares que ocupan como bosque costanero el borde terrestre. Y en los manglares vamos a tener toda una variación, desde los manglares que tienen más influencia marina, que son los que estarían más cerca del mar, y los manglares que pueden tener más influencia de agua dulce, que son los que estarían más hacia la base de la montaña o hacia los terrenos llanos de la costa. En las costas encontramos los manglares, humedales de agua salada que además de protegernos contra las marejadas, contribuyen a purificar las aguas y son ecosistemas de alta productividad orgánica. Esta materia orgánica, a su vez, ayuda a sostener la vida silvestre y las especies marinas de la costa, el mar y la montaña. Sobre un 90% de las especies marinas comerciales dependen del manglar. Las raíces del mangle rojo en forma de zancos son un vivero para muchas especies que al alcanzar su etapa adulta pasarán a vivir al arrecife. Asociados a los manglares encontramos los estuarios, lugares de gran belleza y productividad biológica en donde se mezcla el agua dulce con el agua del mar. El estuario es el último ecosistema que utiliza el agua dulce antes de que ésta se diluya completamente en el mar. Entre el manglar y el arrecife coralino encontramos uno de los ecosistemas costeros más comunes de la isla, las praderas de hierbas marinas. Estas sirven de albergue y proveen alimento a muchas especies, algunas de estas de importancia comercial o en peligro de extinción. Sus hojas sirven como trampa de sedimentos, mientras que su sistema de raíces los estabiliza en el fondo. Al igual que los arrecifes coralinos, estos humedales sumergidos dependen, entre otros factores ecológicos, de la calidad del agua para sobrevivir. La conexión que se da entre la montaña y el mar para mantener la salud y la calidad de los ecosistemas costeros como los arrecifes y las hierbas marinas ocurre a través del flujo del agua. El agua que trae nutrientes, el agua que trae sedimentos, el agua que en algunos casos también puede ayudar a dispersar las larvas de los animales que se crían en la orilla, que se crían en el estuario. Los arrecifes de coral son una de las comunidades más impresionantes y productivas del planeta. Su supervivencia depende de aguas transparentes, libres de sedimentos y contaminantes, del nivel de salinidad y de la temperatura. Estas condiciones se alteran cuando llegan corrientes de los ríos y escorrentías del interior cargadas de sedimentos que bloquean el paso de la luz solar, causando la muerte de las algas y por consiguiente de los corales. La conexión natural que existe entre todos los ecosistemas que se encuentran desde las cimas del arrecife depende de diferentes procesos naturales que transportan sustancias de uno a otro. Uno de estos procesos es la erosión, que trae materiales desde la montaña hasta la costa y contribuye a la formación de nuestras playas y arenas. Esta arena que tenemos aquí, inicialmente su origen es en las rocas que están en la montaña.
A medida que esas rocas se van rompiendo y las va arrastrando el río, se forman los sedimentos y eso es lo que constituye la arena. La mayor cantidad de material de una arena está en el material de las rocas, pero también puede tener pedazos de corales, pedazos de moluscos, pedazos de conchas, que le dan entonces el aspecto blancuzco de la arena. Este color dorado se refiere a los minerales de donde se originaron las arenas. El proceso de erosión además es lo que nos trae materiales desde la montaña hasta la orilla. Por eso es tan importante nunca perder de vista esa conexión entre la montaña y la costa. La naturaleza geográfica de nuestra isla hace que la conexión natural entre la montaña y el mar sea más visible y más rápida. La basura siempre presente en nuestras playas evidencia esa conexión. Aunque con el paso del tiempo la basura orgánica se incorpora a los suelos de la costa, la doméstica atenta contra la salud y la vida existente en los ecosistemas. Nuestros ríos son como una gigantesca red vial con miles de organismos moviéndose en ambas direcciones, de la cima al arrecife y del mar a la montaña. La costa es punto de encuentro para especies que viajan de las profundidades del mar y llegan a la playa a completar su ciclo de reproducción. Mientras unas viajan lentas, otras van deprisa. Muchas se dejan guiar por la luna y algunas por el sol, de tal suerte que integran el funcionamiento de los ecosistemas. Al mover nutrientes y materia orgánica, prestan servicios ecológicos necesarios para mantener esa intangible conexión natural que nutre la vida de los ecosistemas que existen desde la cima hasta el arrecife. Rodeada por otras islitas, cayos e islotes, en la menor de las Antillas Mayores están representados importantes ecosistemas tropicales que poseen una rica diversidad de flora y fauna. Su inventario natural posee ecosistemas terrestres, acuáticos, costeros y marinos que se interrelacionan a través de diferentes procesos naturales en una limitada extensión territorial. Generalmente en el tope de las montañas encontramos humedales boscosos. Y En los sistemas terrestres de Puerto Rico encontramos los sistemas boscosos, en donde están presentes 6 zonas de vida ecológicas diferentes entre sí, que incluyen desde bosques secos hasta bosques lluviosos. Estas zonas se caracterizan por tener niveles específicos de humedad y de temperatura. La vegetación fue la causa inicial de la segregación por zonas. La más extensa es la subtropical húmeda, que incluye casi toda la falda de la cordillera. Su jornada es lenta y larga, muy diferente al flujo del agua que baja de la cima arrastrando hasta el arrecife lo que encuentra a su paso. Este diminuto organismo ejemplifica una conexión natural mucho más compleja entre las actividades que ocurren en lo alto de la montaña y repercuten en lo bajo de la costa. Localizado entre el Océano Atlántico y el Mar Caribe, se encuentra el archipiélago de la isla de Puerto Rico. Cuando uno baja por la montaña, y por supuesto podemos bajar por el río, que son sistemas acuáticos, vamos a encontrar bosques terrestres como los de Tabonunco y los de Ausubo. Y si seguimos bajando, vamos a encontrar entonces humedales boscosos como los bosques de Pterocarpus, y podemos encontrarnos por allí los estuarios y los manglares, que son humedales de agua salada. Luego tenemos los sistemas costeros en las playas, y generalmente podemos encontrar praderas de talasia o lagunas marinas, o podemos encontrar finalmente llegar al arrecife.
Dentro de los ecosistemas contra la corriente. Así viaja por el río este caracol marino que sube de la costa a lo alto de la montaña para luego regresar al mar como parte de su ciclo de reproducción.